La frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países, o en sentido general y amplio, es el límite o línea de una parcela o un predio. Restringido al ámbito político, este término se refiere a una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una concepción política y administrativa. Descubre a continuación las 10 fronteras más largas del mundo. Número 10. Frontera entre Estados Unidos y México. De oeste a este comienza en las ciudades de Tijuana, en Baja California, México, e Imperial Beach, del condado de San Diego, en California, Estados Unidos, y termina en el municipio mexicano de Matamoros, Tamaulipas y el condado estadounidense de Cameron, Texas. Atraviesa grandes áreas urbanas y zonas inhóspitas, corre a lo largo del río Bravo, conocido en Estados Unidos como Río Grande, los desiertos de Sonora y Chihuahua, parte del río Colorado hasta llegar al norte de Baja California. Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas tiene una longitud de 3.169 kilómetros. La frontera entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos tiene el mayor número de cruces legales en el mundo. Número 9. Frontera entre China e India. La frontera entre ambos países mide 3.380 kilómetros. Está compuesta de 3 trozos diferentes, separados por Nepal y Bután. Al oeste de Nepal, el trazado de la frontera está definido por las cumbres del Himalaya. Es disputada en varios lugares, especialmente en el norte de la región de Aksai Chin, administrada por China pero reivindicada por la India. En este punto, la frontera corresponde efectivamente a la verdadera línea actual de control entre las dos naciones. Aún más al norte, India controla el glaciar de Siachen, reivindicado por Pakistán, zona fronteriza del valle de Saxgam, ocupado por China pero reivindicado por la India. Número 8. Frontera entre Brasil y Bolivia. Es un lindero internacional continuo que delimita los territorios de ambos países colindantes. Es la frontera más extensa que tiene Brasil con respecto a sus fronteras con los otros países sudamericanos, y también para Bolivia, es la frontera más grande de todas sus fronteras con los otros países limítrofes, además de ser la segunda frontera terrestre más extensa de América del Sur y una de las 10 más largas del mundo. La línea limítrofe cruza una gran variedad de terreno, desde grandes zonas urbanas hasta praderas inhóspitas y bosques. Comienza en el Pantanal y termina en la selva amazónica. Su longitud total es de 3.423 kilómetros. Número 7. Frontera entre Mongolia y Rusia. La frontera entre Mongolia y Rusia es la frontera que divide los países de Mongolia y la Federación de Rusia. Se creó en 1911 cuando Mongolia logró su independencia. Cuenta con un total de 3.485 kilómetros de longitud. La actual frontera entre Mongolia y Rusia se creó en 1727, cuando Mongolia todavía formaba parte del Imperio Qing, y fue establecida por 2 tratados entre dichos países. El tramo de la frontera entre Mongolia y Tuvá, Rusia, fue establecido en 1940 por un convenio fronterizo entre Mongolia y la República Popular de Tanú-Tuvá, con cambios menores en 1958 y 1976. La demarcación de la frontera empezó en 1959 a 1960 para el tramo Mongolia-Tuvá y en 1977 a 1979 para el resto de la frontera. Número 6. Frontera entre Bangladesh e India. Bangladesh e India comparten una frontera internacional de 4.156 kilómetros, la sexta frontera terrestre más larga del mundo, que incluye 262 kilómetros en Assam, 856 kilómetros en Tripura, 180 kilómetros en Mizoram, 443 kilómetros en Meghalaya, y 2.217 kilómetros en Bengala Occidental. Las divisiones bangladesíes de Mymensingh, Kalne, Rajshahi, Rangpe, Sylhet y Chittagong están situadas a lo largo de la frontera. Una serie de pilares marcan el límite entre los dos estados. Pequeñas porciones demarcadas de la frontera están valladas en ambos lados. El Acuerdo de Límites Terrestres para simplificar la frontera fue ratificado por India y Bangladesh el 7 de mayo de 2015. Número 5. Frontera entre China y Rusia.
Una extensión de 4.250 kilómetros la convierte en la quinta frontera más larga del mundo. Separa los territorios de la República Popular China y aquellos de la Federación Rusa. Entre los años 1960 y los años 1980, fue objeto de controversias en un contexto bastante amplio. Después se firmaron nuevos tratados para subsanar esta cuestión, y el trazado actual de la frontera está reconocido por ambas partes. La frontera sino-rusa está constituida por dos segmentos de longitudes muy desiguales, ubicados a ambos lados de Mongolia. Está definida en su integridad desde 2004. Número 4. Frontera entre China y Mongolia. Es el lindero que separa los países de la República Popular China y Mongolia. Tiene 4.677 kilómetros de longitud. La frontera se creó en 1912 cuando una parte de las tierras mongolas proclamó su independencia de China y formó el Kanato de Mongolia. Más tarde, en 1915 se firmó el Tratado de Kyakhta donde el Yenato fue proclamado una parte autónoma de China. En 1945 se organizó en Mongolia un referéndum que confirmó la independencia de Mongolia. El principio de la frontera se encuentra a tan solo 55 kilómetros desde la frontera entre Kazajistán y Rusia. La frontera empieza con el trifinio Mongolia, Rusia, China y luego cruza el macizo de Altai y el desierto de Gobi. Número 3. Frontera entre Argentina y Chile. Es la frontera terrestre internacional más larga de América del Sur y la tercera más larga del mundo después de la frontera entre Canadá y Estados Unidos y la que discurre entre Kazajistán y Rusia. Con una longitud de 5.308 kilómetros, la frontera separa a Chile de Argentina a lo largo de los Andes y en la Isla Grande de Tierra del Fuego. En la actualidad quedan por resolverse dos tramos de frontera, uno en el continente americano y el otro en la Antártida, aunque este último se encuentra en suspenso mediante el Tratado Antártico y los reclamos se superponen con la de un tercer país, el Reino Unido. Número 2. Frontera entre Kazajistán y Rusia. Es la segunda frontera internacional más larga del mundo después de la que corre entre Canadá y los Estados Unidos. Con una longitud total de 6.846 kilómetros, separa a la República de Kazajistán de la Federación Rusa. Es la frontera terrestre más larga continua del mundo que separa dos estados, si bien la frontera entre Canadá y Estados Unidos con 8.893 kilómetros es más larga, está repartida en dos secciones, de las cuales la más larga mide 6.416 kilómetros. Fue delimitada en 1930 cuando se separó a la República Socialista Soviética de Kazajistán de la República Socialista Soviética de Rusia, y se estableció como frontera internacional con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Número 1. Frontera entre Canadá y Estados Unidos. Constituye el límite territorial más largo del mundo compartido entre dos países. Está trazada siguiendo una línea recta imaginaria, que se extiende a lo largo del paralelo 49. Se le conoce popularmente como la frontera internacional, sumando porciones de los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, además de los grandes lagos, mide un total de 8.891 kilómetros. El origen de esta frontera es el Tratado de París del 3 de septiembre de 1783 entre el Reino de Gran Bretaña y las 13 colonias, que puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Numerosos tratados y acuerdos posteriores a lo largo de la historia forman lo que es la actual frontera.